bienvenida a este estudio de Recobrando la Memoria Eterna de este tiempo en el que vamos creciendo, en el que vamos siendo alimentados de la vida de Cristo, ¿sí? Hoy tenemos la lección número 19 que tiene como título No puedes, parte 2, ¿sí? La lección anterior iniciamos este No puedes y vamos a ver a qué refiere, ¿no? O Exactamente. cómo Haciendo continúa. un pequeño repaso, la clase anterior estábamos hablando de que no podemos ser obedientes, que es en realidad lo que pide Dios, ¿no? Que uno pueda vivir en esta obediencia, que ahí es donde está la efectividad. No podemos ser obedientes sin mansedumbre. Y no podemos ser mansos sin tener este gobierno del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo hace que seamos mansos. Y al ser mansos y humildes de corazón, nos convertimos en personas obedientes. Que dijimos que mansos no es ser mensos, sino ser maleables, es decir, es ser gobernables por Dios. Claro, no Entonces, tiene que ver con una cuestión de debilidad, ¿no? Que en ocasiones uno dice, bueno, es manso porque no hace nada, porque no emite ningún tipo de objeción o no hace ningún tipo de intervención y en realidad no tiene nada que ver con eso el ser manso, sino es el estar centrado, ¿no? Porque en realidad la persona mansa es la que puede controlar esas emociones y no ser reactivo, ¿no? Pero bueno, esto que Dios nos vaya dando ese entendimiento para poder comprender de que esa naturaleza tiene que ser una realidad en mí, ¿no? Y eso del ser manso debe ser algo que debo tener, ¿no? Como hijo de Dios. exactamente. Y hoy lo que vamos a desarrollar es justamente el No puedes parte 2, que está referido a esta necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, que a veces se malentiende. ¿Qué significa cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa esta expresión, que lo habla claramente la palabra? Y quiero comenzar, antes de entrar en la lección, haciendo una pequeña introducción para poder aclarar esto. Que recibimos al Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo es el inicio del viaje, es la puerta de entrada. Cuando una persona cree en Cristo, recibe al Espíritu Santo. Esto creo que ya lo sabemos, pero vamos a repasarlo, que es como ese sello de salvación en nosotros, es un acto definitivo y posicional relacionado con nuestra identidad en Cristo, ¿no? Efesios 1:3, Efesios 1:3 dice, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bárbaro, ¿no? Porque ese habiendo creído en Él es lo que nos da ese espíritu, ¿no? El Espíritu Santo no es tener, no es un eslogan ni es algo que vos decís, bueno, es algo que, bueno, no lo puedo tener, no lo puedo adquirir, no lo puedo disfrutar, no. Al momento de decirle sí a Dios, al momento de responder a ese llamado que Dios nos hace para ser parte de su familia, es que nosotros recibimos por medio de la fe ese espíritu, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? El pastor hablaba esto de que es como el inicio en nuestra vida, ¿no? Cuando uno empieza a creer en este Dios glorioso, empieza a darse cuenta de qué se trata, ese espíritu viene a morar en cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Y el sello no lo interpretamos como un sello invisible que hace que a veces por ahí se ha hasta predicado o hemos predicado, de que es como cuando marcan a las vacas, es decir, es mi posesión. Ajá. No es algo exterior, No. es algo interior. Es la persona del Espíritu Santo. Por eso en Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es decir, que todo el que es de Cristo Tiene ese espíritu. tiene a su Espíritu. Entonces entendemos de que uno recibe al Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo. En el momento de creer en Cristo uno recibe a la persona del Espíritu Santo. Pero eso no es todo, ¿no? Eso es justamente el principio. Este acto es una obra monergística. Miren qué palabra después, búsquenla si quieren. Monergística de Dios. Es decir, que es hecha por el Espíritu Santo sin nuestra cooperación activa.
nos regenera, según Juan 3:5 dice, nos sella, según Efesios 1:13, y nos hace miembros de este cuerpo de Cristo. Todo Él, nosotros creemos nada más, y Él es el que hace todo esto en nosotros, ¿no? Es el comienzo de esta vida en el Espíritu, pero no es el final del trato de Dios con nosotros por medio de su Espíritu. Porque ahí es donde tenemos que avanzar en esta plenitud. Por eso es importante entender que es una obra específica del Espíritu en nosotros, ¿no? Nosotros decimos sí, respondemos a ese llamado de Dios para con nosotros, le decimos a Dios, quiero que empieces a gobernar mi vida, quiero que seas mi Padre, pero no se trata del esfuerzo que yo pueda hacer, sino de la obra que Él, por medio de su Espíritu, hace en mi vida, ¿no? Por eso uno no puede compararse, no, pero ¿por qué a Él le pasa esto y yo no lo siento? ¿Será que estoy mal, que no tengo el Espíritu porque a Él le pasa eso? ¿O por qué a mí me pasa esto y a Él no le pasa esto? Sino que es algo personal que el Espíritu empieza a hacer con cada uno de nosotros. Y la manera, el tiempo que va a llevar esa revelación y el tiempo que va a llevar y de qué manera se va a ir manifestando, siempre va a ser completamente diferente a cada uno de nosotros, porque Él tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Entonces, no nos asustemos si otro puede sentir cosas que yo no siento o puede percibir cosas que yo no percibo o a la inversa, sino que tengo que enfocarme, ¿no? Como dice Colosense, ¿no? Poner toda mi atención en Él, en las cosas del cielo, y Él va a empezar a revelarse a mi vida. En el tiempo que sea propicio, va a ir dándome esa luz que necesito para poder verlo, ¿no? Y es importante entender que este acto, esta acción del Espíritu sobre nosotros, no se da de una manera sobrenatural, algo sorprendente. A veces pasa y no nos damos cuenta. Ni Es nos damos sobrenatural, cuenta. pero no es esplendorosa. Claro, no es algo como, uy, que pasó algo, que lloró, que se arrodilló, que gritó. No, por ahí no pasó nada, pero internamente hubo un recibir del Espíritu y ahí es donde comienza. Y por ahí vemos a la persona y la persona sigue igual, no cambió nada, pero ahí es donde comienza ese proceso de ir dando lugar al Espíritu para que empiece a tener gobernabilidad en nosotros, ¿no? Por eso tenemos que comprender esto y entender de que no es a través de un suceso sobrenatural o muy de mucha trascendencia natural o visible, sino es algo sobrenatural interno, porque es el Espíritu Santo rompiendo las barreras de nuestra autosuficiencia, de nuestro egocentrismo, y entrando y empezando a comenzar una obra. Que a veces se da que al otro día hay un montón de manifestaciones en la persona, pero a veces no podemos llamar como absoluto porque cada uno tiene experiencias distintas. Ahora, esa es la primera parte. La otra parte es el ser llenos del Espíritu Santo. La otra parte es lo que llamamos esta gobernabilidad, es ir dando lugar, ¿no? A diferencia del recibir la persona del Espíritu Santo, hay una acción que es progresiva, ¿no? Y relacional. Por eso Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y en la palabra griega que se utiliza acá para ser llenos del Espíritu Santo es plerouche, que está en imperativo presente continuo. Imperativo presente continuo, lo cual podría traducirse como sigan siendo llenados constantemente con el Espíritu Santo. No es solamente que, bueno, ya creí en Cristo y me quedo, no, tiene que haber un crecimiento, ¿no? Esta llenura no significa que recibimos más del Espíritu Santo, esto sería ilógico, porque ya lo hemos recibido en plenitud a la persona del Espíritu Santo, sino que lo que significa es que el Espíritu recibe más de nosotros. Y esto presten atención que es tan importante. No es que nosotros tenemos que recibir más de Él, sino que el Espíritu recibe más de nosotros. ¿Por qué? Porque va gobernando más áreas de nuestra vida. Nos va dirigiendo, nos va capacitando, nos va transformando. Él va logrando más gobernabilidad sobre nuestras vidas. Él va pudiendo expresarse sin obstáculos que somos nosotros mismos, ¿no? Ese es el proceso en el cual tenemos que ir avanzando, ¿no? Claro. El Espíritu Santo es recibido, sí, iba a decir algo. No, esto de que es como una especie de renovación constante, pero no es que sea diferente.
porque toda la plenitud nos habita, ¿no? Para que, igual lo explicaste muy bien, pero digamos, digo, como que se entienda de que es un constante crecimiento mío, ¿no? Porque va recibiendo más de crecimiento mío, pero todo el Espíritu de Dios, toda la divinidad, todo lo que es Cristo, todo en su plenitud es que habita en nosotros, no es que viene una partecita por otra parte y por eso va llenando, no, 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 sino que tiene que ver con esta constante en la que yo estoy siendo transformado, ¿no? El Espíritu sigue siendo el mismo. Amén. El Espíritu Santo es recibido una vez para salvación, pero somos llamados a ser continuamente llenos para transformación y para llevar a cabo esta misión que tenemos. Esta llenura es el resultado de una vida rendida, guiada, habilitada por el Espíritu, no una experiencia emocional momentánea, sino un estilo de vida bajo su gobierno. Y eso hacia dónde tenemos que ir. Y a ver, todos tenemos todavía mucho que crecer en esto. Hay algunos que llegaron un poco más, otros que llegaron menos, pero todos estamos en este camino en el cual nos esperamos mutuamente, en el cual nos tenemos paciencia y nos soportamos, porque así cuando vemos que hay uno que no está llegando, Cristo nos ve a nosotros que de la misma manera nosotros tampoco estamos llegando. Cuando nosotros veamos esos inmaduros que están a nuestro alrededor, no nos olvidemos que delante está nuestro hermano mayor, Cristo, que de la misma manera nos ve a nosotros y nos tiene paciencia con tantas cosas que todavía nos falta aprender, ¿no? Por eso no es cuánto del Espíritu se tiene, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Esta introducción quería comenzarla antes de ir a el apunte que tienen ahí. Continuamos. El punto 1, vamos al punto 1, que dice, el Espíritu Santo te da poder. Y acá leemos Hechos 1:8. Así es. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Hechos 1:8, ¿lo dijiste? Sí. Es decir, esta promesa que Jesús le daba a los discípulos ya llegó. A veces no se entiende de que la iglesia en realidad comienza a través de esta impartición del Espíritu Santo, del Cristo en nosotros, llevando las buenas nuevas. Si el Espíritu Santo no venía, todo esto no podía ser llevado a cabo, ¿no? Claro, y qué bárbaro, porque en realidad ellos estaban ahí, ¿no? Reunidos en ese lugar, y Jesús les daba este mandato, pero vieron que ese fue intencional, que la semana pasada hablamos de esto y hoy le recordamos a lo que refiere la mansedumbre, porque acá Jesús les dejaba este mandato a discípulos que tenían que obedecer esto del esperar el momento adecuado, pero debían ser mansos, ¿no? No debían ser arrebatados, o como a veces nos sucede a nosotros, no, bueno, si Dios me dijo que me va a dar esto, yo ya lo quiero tener y me parece que es en el momento que yo quiero, pero esperen el momento indicado, ¿no? Y ellos tenían que enfrentar, ¿no? Ese desafío del poder esperar a que venga ese espíritu sobre ellos, ¿no? Y reciban ese poder, el cual iba a venir por medio del espíritu, ¿no? Pero... Y acá esto genera mucha confusión, porque muchas veces vemos que se sigue esperando un avivamiento y que se sigue esperando que se repita lo que pasó con el Pentecostés, pero lo que pasó con el Pentecostés fue único porque el Espíritu Santo no estaba. Claro. Fue la puerta de entrada, es decir, fue un suceso único. Ahora el Espíritu Santo ya está sobre la tierra, ya funciona y fluye desde otro lugar. Por eso querer repetir estas experiencias es equivocarnos, ¿no? Es equivocarnos. Es porque ya vino todo lo que es Cristo, ¿no? Recién explicabas esto de que todo lo que es el Espíritu ya vino a nosotros, ¿no? Y lo que requiere es más de nosotros. Entonces, es como que algo superior no puede venir, ¿no? Sería imposible. Claro, porque, a ver, si repetimos esto y si pensamos que esto se tiene que repetir, entonces también se tendría que repetir Ananías y Zafira, que una mentira y quedaban muertos. Entonces a veces tomamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Parece, sí. A ver, el avivamiento que tiene que venir es el avivamiento interno de personas realmente consagradas que abrazan el reino, que tienen una perspectiva completamente distinta, que muestran verdaderamente a Cristo a través de su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos, a través de todo.
Eso es lo que necesitamos ir en busca, porque no se trata de que venga algo sobrenatural, sino que nosotros desde lo natural podamos mostrar lo sobrenatural. Es completamente distinto. Sí. Dice, Jesús sabía que para esto, Jesús sabía que para estos discípulos o que obedecieran el mandato necesitaban mansedumbre. Por eso hablamos en la clase pasada de la importancia, ¿no?, de esta mansedumbre, de ser maleables, de ser gobernables. Ellos tendrían que enfrentar desprecios, persecución, cárceles, azotes. Lo que ellos vivieron no es comparado a lo que nosotros vivimos, aunque hay lugares en el mundo donde personas están viviendo de esta manera y Dios está tratando con estas personas de otra manera también, ¿no? Dice, por esta razón lo primero que Dios les da es poder por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puedes, no podemos y nunca podremos. Ellos deberían vencer su propia naturaleza rebelde, como hablamos la semana pasada, para transformarse en gente obediente, gente gobernable, gente mansa. Y la única manera era siendo llenos del Espíritu Santo, era que el Espíritu Santo rompa todas las barreras, y ahí donde fueron transformados en esas personas que eran eficaces para esta misión tremenda que se tenía en ese mundo tan oscuro, ¿no? Y miremos ese mundo como un mundo que era prender una luz en un mundo de oscuridad. Hoy esa luz está diseminada por todo el mundo. No hay lugares donde no se ha prendido una luz de Cristo y el Espíritu Santo ilumina a través de los corazones. En aquel momento eran esos pocos donde a partir de ahí iba a comenzar una montaña, como Daniel en la profecía, una montaña que iba a seguir creciendo, ¿no? El punto número 2 dice, el Espíritu Santo es el que nos tiene que gobernar. Ahí dice la palabra controlar, pero bueno, quedó en un entendimiento pasado, ¿eh? Como siempre nos vamos renovando, yo esa palabra ya no la uso más. No uso la palabra de que el Espíritu Santo nos controla. Si a veces me sale la palabra, uno a veces se equivoca, pero trato de no usarla. ¿Por qué? Porque el controlar a alguien es como neutralizar su propia voluntad, ¿eh? Es como un control. Y en realidad el Espíritu Santo nunca va a neutralizar nuestra propia voluntad. Tiene que ser voluntariamente que nosotros estemos cediendo el control de nuestras vidas para que Él pueda gobernar completamente nuestro ser. Claro, el punto 2 dice, el Espíritu Santo te controlará, ¿no? Y qué importante entender de que ese te controlará no tiene que ver con el control, es poder resignificar, es poder valorizar ciertas palabras, ¿no? Dándole el énfasis y el entendimiento que tenemos, ¿no? Como hoy veíamos esto de la mansedumbre, ¿no? Que no se trata de una persona despersonificada, sin personalidad o sin reacción, sino todo lo contrario, es aquella que se puede controlar y continuar en calma haciendo algo, ¿no? Porque en realidad la palabra controlar tiene dos acepciones, ¿no? Es un verbo y tiene dos acepciones, ¿sí? Es transitivo y pronominal, ¿no? Lo transitivo se refiere a esto que naturalmente conocemos como lo que es ejercer un control sobre algo o sobre alguien, ¿no? Pero también hay otra acepción que refiere esta palabra, ¿no? Cuando alguien habla del controlar, que tiene que ver con esto, con el verbo pronominal, que es moderarse, ¿no? Esto de controlar habla de una moderación, ¿sí? Que tiene que ver con un ajuste, con un templarse, con el estar evitando el exceso de algo, ¿no? Y el Espíritu Santo viene a eso a nosotros, a que nosotros no nos desbandemos, no perdamos las riendas de nuestra vida, sino que viene a acompañarnos, a ser quien está guiándonos, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él nos va a guiar a toda verdad y justicia, que Él va a ser el que nos va, ese consolador que va a estar no solamente con nosotros, sino en nosotros. Entonces es importante entender de que en este sentido, yo creo que este verbo habla más de esto, de moderarse
de ejercer una presión o control, ¿no? Y es tan importante entender eso, ¿no? Porque en ocasiones por ahí vemos la palabra esa, decir, no, pero si Dios no controla, porque Dios es el que gobierna, si es controlar está fuera de su voluntad, porque Él es un Dios de libertad, entonces ya me cierro y digo, no, esto está mal. Y no tiene que ver con que está mal, sino poder entender hacia qué dirección va, ¿no? Porque para también nos ayude a poder, cada vez que leemos la escritura o cada vez que leemos un texto, ¿no? Que no nos cerremos frente a ciertas palabras o ciertos conceptos, sino que le pidamos la luz a Dios para poder ver qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Y bueno, acá está el capítulo de Hechos, capítulo 2, el versículo del 1 al 4, que es el que tienen ahí en el apunte. ¿Querés leerlo? No, léelo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y qué bárbaro, porque acá esto vemos cómo el espíritu los hacía expresarse de la manera en que el espíritu quería que se expresen, ¿no? Y acá en el punto A dice, una persona mansa, ¿no? Esto que aprendimos, lo que se trata de la mansedumbre, una persona mansa es una persona controlada o controlable. ¿Ven? Acá es donde nos da a entender esto de que el verbo controlar nos hablaba de lo pronominal, de ser una persona moderada. ¿Por qué? Porque ahora ya el gobierno no es mío, ¿no? No me está hablando de que el espíritu me va a gobernar, sino de que ejerce ese autocontrol, ¿no? Que hoy en día se habla mucho esto de poder encontrar tu autocontrol, ¿no? Y tiene que ver con esto de que en realidad al Espíritu Santo empezar a fluir en lo que uno es, entonces ya no soy yo, sino que Él empieza a moderar, ¿no? Por eso ahí en el punto 1 dice, un caballo salvaje es incontrolable y puede provocar desastres, y sin duda debe ser así, ¿no? Porque bueno, tienes más experiencia con caballos, pero bueno, cuando uno, cuando es domado, es amansado, se le ponen riendas para que a través de ellas quien está al mando pueda gobernar lo que tiene que hacer, ¿no? Y qué bárbaro porque ahí nos empieza a dar esta pauta de a qué se refería esta palabra controlar, ¿no? A la manifestación de la naturaleza divina de Dios en cada uno de nosotros. Que entonces ya no vamos a ser como esos caballos salvajes que van para cualquier lado, sino al ser guiados por ese Dios, por ese espíritu, nosotros podemos conducirnos hacia donde Él quiere. Que bueno, ahí Ramiro comparte un versículo que es Juan 3:34, que habla de que Dios no da el espíritu por medida, ¿no? Es justamente confirmando lo que estábamos hablando hoy, que cuando uno recibe el Espíritu Santo. Claro, No es sí. que va una parte, no, uno recibe el Espíritu todo. Santo y ahí es donde comienza este proceso de ser gobernados por Él, ¿no? De no confundir esto que la misma palabra se enseña, es tan perfecta la misma palabra cuando dejamos que nos vaya enseñando y nos vaya guiando en ella, ¿no? Pero qué interesante esto porque, bueno, realmente es así, ¿no? Un caballo salvaje en realidad sirve para muy poco, no sé para qué, porque el propósito en realidad del caballo está siempre supeditado a poder ser gobernado para poder llevar a cabo aquello que nació. A ver, con un caballo podemos, no sé, correr una carrera, podemos llevar una carreta, podemos trabajar en el arado, trabajar, pero todo eso está siempre supeditado a que pueda ser gobernado. Entonces, esto también nos lleva a un entendimiento de que nuestra función la vamos a cumplir en esta tierra siempre y cuando logremos ser gobernados por el Espíritu Santo, logremos poder ser amansados por Él para poder entender lo que Él quiere. Porque si no, lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar empezando todo el tiempo. Y sé que por ahí a veces nos vemos y nos damos cuenta de lo que nos falta, pero ahí es donde también tenemos que mirar hacia atrás y darnos cuenta de lo que avanzamos, ¿no? No importa lo que falta, lo importante es cuando nosotros nos miramos de acá a un año atrás. ¿Realmente soy una persona más mansa?
¿Realmente avancé en la paciencia o cada vez soy más impaciente? ¿O cada vez tolero menos? ¿O cada vez soporto menos? Bueno, eso tenemos que entender de que como hijos de Dios tenemos que avanzar en todo eso. Porque la vida de Cristo tiene que ir gobernando. No importa lo que falta. Lo importante es que vayamos como la luz de la aurora, como dice la palabra, hasta que el día es perfecto. El sol no comienza y después se esconde y después vuelve, no. A veces pareciera como que no avanza, pero sigue avanzando hasta que llega un momento que esa oscuridad quedó en el pasado, ya no se vio más. ¿eh? Y de esa misma manera uno tiene que tratar de avanzar en este crecimiento. Dice, ahí en el apunte dice, esto es lo que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo en sus discípulos, ¿no? Esta gobernabilidad. El tema fundamental aquí es que el tema fundamental aquí que se debía resolver era la gobernabilidad de los discípulos. Los discípulos, Jesús estuvo trabajando esos 3 años a full con ellos para que ellos puedan ser mansos, puedan ser gobernables, para que en el momento en el cual iban a ser guiados, es como el caballo, nuevamente, porque a ver, el caballo vos trabajás en su embocadura una y otra vez y te tira y pasa de todo. ¿Para qué? Para que en el momento de poner la montura, en el momento de ir ya a un destino, ya ese caballo puede llevarte. Lo mismo pasó con los discípulos. Jesús estuvo amansando a esos salvajes hasta que llegó un momento que portaron al Espíritu Santo y ahí donde comienza ese viaje hacia la manifestación de ese Hijo de Dios, ¿no? Por eso es tan importante entender que según la naturaleza que me gobierne va a ser la expresión que voy a dar. No, no, yo no puedo esperar brindar algo que no tengo. No puedo decir, bueno, pero ¿por qué no me sale a mí? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque sencillamente no es la naturaleza de Dios la que está gobernando tu vida, ¿no? Eh, es importante entender esto, ¿no? Que esa mansedumbre, esa estabilidad emocional, esa estabilidad familiar, económica, en todos los aspectos que quieras verlo, solo te lo va a dar cuando la vida de Cristo realmente es el centro en tu vida, en tu mente, en todo lo que sos, ¿no? Veíamos esto de que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Modera nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Él es el que está gobernando. Ahora, cuando es mi alma, que un día está allá arriba, un día está allá abajo, son mis emociones las que están gobernando mis acciones, mis decisiones, mis actitudes, ahí es donde se desvía todo y ya no puedo ser lo que Dios quiere que haga, ¿no? Ya no puedo cumplir con esa tarea que Dios me dio. ¿Por qué? Porque no dejo de que Él vaya quitando lo que no está bien, vaya haciendo de que Él abarque, ¿no? Hablando del Espíritu, abarque todo lo que yo soy. Entonces, es tan importante comprender esto, ¿no? De que la naturaleza que me gobierna es la que voy a expresar. Y no hay otra alternativa. Sí o sí, la naturaleza que me gobierna es la que voy a manifestar, porque no puede salir, ¿no? Dice, hay un texto de la escritura que habla de esto, ¿no? Que no puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente, y es una realidad. No puedo brotar de mi vida cosas buenas y cosas malas, no, un rato sí, un rato no. Cuando es un rato sí, un rato no, no es Dios, soy yo, ¿no? Esta alma que está un rato ahí arriba, un rato allá abajo. Ahora, qué importante es ver que cuando Juan le reclamaba a Jesús por Pedro, Jesús le dijo, ¿y a vos qué? Si yo quiero que Pedro se quede hasta que... No, perdón, al revés. Pedro le reclamaba por Juan, ¿a vos qué? Si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva. Tú sígueme. Y a lo que voy es a esto, que en el crecimiento la justificación del otro no sirve. Porque uno podemos decir, bueno, pero la compañera, bueno, pero el compañero, pero la familia, pero el trabajo. ¿Y cuál es tu problema? No, a ver, Dios no admite ni justificación con el trabajo, ni con la compañera, ni con la familia. Nosotros tenemos autoridad propia, nosotros somos los que somos responsables de ser estos hijos que avanzan, que crecen, sin importar lo que pase alrededor.
Porque muchas veces por ahí nos vamos a encontrar en que avanzamos, pero nos damos cuenta que la persona que está al lado no avanza. Y eso es problema de él con el Señor. Yo tengo que seguir avanzando porque la manera en la cual lo puedo ayudar también es seguir avanzando. Claro. Porque es desde ahí donde yo voy manifestando cada vez más esa tolerancia que necesita mi hermano para poder aguantarlo, esa paciencia que necesita mi hermano para poder esperarlo, esa bondad que necesita mi hermano para poder sostenerlo y abrazarlo. Por eso, qué importante esto, ¿no? ¿Y a vos qué? No importa lo que pasa con el otro. Es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Yo por años me justificaba con que mi esposa no, pero que ella no ora, no se levanta a la mañana para orar, y que así no podemos ir para ningún lado, y que tenemos que esto, y que tenemos que lo otro. Hasta que Dios me confrontó con esa realidad. Pero vos qué, vos, a ver, vos no te olvidaste de lo que está haciendo. Ella por ahí tiene una relación conmigo que es mucho más fluida y más poderosa que vos, porque que te levantes a la mañana, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos que avanzar y ser esas personas que están responsabilizadas a expresar la vida de Cristo sin importar lo que pase en nuestro interior, en nuestro alrededor. Terminamos. Dice, ahora que el Espíritu Santo ya los había capacitado, el inciso D, hablando de los discípulos, los había capacitado con poder, los había domado, los había amansado. Ahora comenzó a germinar en ellos la semilla de la mansedumbre. Recién ahí. Ahora Dios está diciendo, con esto sí voy a poder trastornar el mundo, ¿no? Con esto sí voy a poder llevar a cabo lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque donde los envíe, ahí van a ir. No se van a retobar en el camino y van a volver, no, van a ir. Y donde les diga no, por ahí no vayan, van a obedecer y no van a ir. Por eso, ahí donde está la efectividad, en que Dios pueda hacer a través de nosotros lo que Él quiere hacer, no en que nosotros hagamos cosas grandes. Porque nosotros podemos hacer cosas grandes, pero Dios dice que eso es geno, es hojarasca, que no sirve. Lo que sirve realmente es lo que viene de parte de Dios, ¿no? Claro, porque aparte lo que es grande a nuestros ojos, en ocasiones Dios ni siquiera no es ni grande ni pequeño porque Él no lo pidió. ¿No? A veces por ahí vamos detrás de esas cosas que no tienen sentido, entonces es tan importante entender esto, ¿no? Tener ese corazón en el que Dios me dice que tengo que hacer esto, responder a eso, ¿no? Pero la única manera en que yo puedo saber esas direcciones de Dios es cuando estoy alineado a su corazón, cuando estoy conectado a esa fuente, la fuente gloriosa que es su vida en mí, ¿no? Así es. El resumen entonces para terminar dice, antes de tener poder sobre los demonios, antes de tener poder sobre las fuerzas del mal, antes de tener poder para resucitar muertos y sanar enfermos, los discípulos deberían vencer su propia naturaleza rebelde para transformarse en gente obediente, gente gobernable, gente mansa. Y la única manera era siendo llenos del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes. Hasta acá entonces la lección número 19 de No puedes 2. Nos queda una tercera que la vamos a hacer la semana que viene.